La peste negra fue un desastre terrible. Golpeó a Europa a mediados del siglo XIV. A menudo pensamos en ella como si fuera una sola cosa que pasó, pero su sombra fue muy grande por muchos años. Esta enfermedad, esta peste, cambió el mundo de formas que la gente de esa época casi no podía ni imaginar. Llegó de repente y se extendió con una velocidad aterradora por todo el continente. No hacía diferencias entre ricos o pobres, jóvenes o viejos. Esto fue una catástrofe de un tamaño casi imposible de imaginar. Un verdadero momento clave en la historia que los historiadores todavía estudian hoy, tratando de entender todo lo que causó. Imaginen un mundo donde una enfermedad misteriosa podía aparecer en su pueblo o aldea. La gente empezaría a enfermarse con síntomas que daban mucho miedo. Luego, muy rápido, muchos morirían. Así fue la vida para millones de europeos desde más o menos el año 1347. La peste avanzó desde el sur de Europa, llegando hacia el norte y hacia el oeste. Viajó por las rutas de comercio, llevada en barcos y por la gente. Ningún país estaba de verdad a salvo de ella. Desde Italia hasta Inglaterra, desde España hasta Escandinavia, los pueblos y ciudades fueron destrozados por este enemigo invisible, dejando una herida en el recuerdo de todo el continente. La cantidad de gente que murió fue impresionante. Es difícil para nosotros saber los números exactos de hace tanto tiempo, pero los historiadores calculan que quizás un tercio, o hasta la mitad, de toda la gente de Europa murió. Piensen en eso un momento. En algunos lugares, pueblos enteros desaparecieron. Quedaron completamente abandonados. Las ciudades vieron cómo su gente disminuía muchísimo en muy pocos años. Esta pérdida tan grande de vidas no era solo un número. Significaba tristezas personales, familias rotas y una sociedad que luchaba por manejar tanto dolor y miedo. La enormidad de tanta muerte puso en duda todo lo que la gente creía. ¿Por qué seguimos hablando de la peste negra hoy, tantos siglos después? Es porque lo que causó fue muy grande y llegó muy lejos. No solo mató a millones, sacudió las bases mismas de la sociedad de la Edad Media. Afectó la religión, el arte, la economía e incluso cómo la gente pensaba sobre la vida y la muerte. Entender la peste negra nos ayuda a entender cómo las sociedades reaccionan ante las crisis. También nos ayuda a ver cómo un tiempo tan oscuro pudo, de formas inesperadas, abrir camino a cosas nuevas y, finalmente, a un mundo cambiado. Es un recuerdo claro de lo vulnerables que somos los humanos, pero también de nuestra capacidad para recuperarnos. La peste no era algo completamente nuevo en el siglo XIV. Ya habían ocurrido antes otras epidemias graves en la historia, como la peste de Justiniano en el siglo VI. Pero la peste negra de los años 1340 fue mucho más terrible y destructiva para la Europa de la Edad Media. La gente de esa época no entendía muy bien qué causaba esta enfermedad tan espantosa. Buscaban respuestas en las estrellas, en el enojo de Dios o en supuestos planes de grupos minoritarios. Pero el verdadero culpable era microscópico y viajaba con compañeros que no se daban cuenta, escondido hasta que se sentían sus efectos. Casi todos los historiadores y científicos ahora están de acuerdo en que la peste negra empezó muy lejos, al este de Europa. El lugar más probable donde nació esta pandemia fue en las llanuras secas o estepas de Asia Central. Esta región tan grande era el hogar de diferentes tipos de roedores, como las marmotas. Estos animales podían llevar la bacteria que causaba la peste. Durante siglos, la enfermedad quizás existió allí, causando pequeños brotes entre los grupos de roedores. Pero entonces, algo cambió. Quizás fueron cambios en el ambiente, o en cómo se comportaban los animales, lo que hizo que los animales infectados y sus pulgas estuvieran más cerca de las personas. La causa específica de la peste es una bacteria llamada. Este organismo tan chiquito es súper efectivo para propagarse. Normalmente vive en el sistema digestivo de las pulgas. Cuando una pulga infectada pica a un roedor, como una rata, le puede pasar la bacteria. La rata entonces se convierte en portadora de la enfermedad. Si esa pulga luego pica a otra rata, o incluso a una persona, la bacteria se puede seguir regando. La rata negra era muy común en la Europa de la Edad Media. Vivía muy cerca de la gente, en sus casas y en sus barcos, lo que la hacía perfecta para transportar la peste. ¿Qué hizo que esta enfermedad tan antigua saliera de sus lugares de siempre y se regara por todo el mundo?
Algunos estudiosos piensan que los cambios en el clima de Asia Central a principios del siglo XIV pudieron tener algo que ver. Quizás patrones de clima raros, como sequías muy fuertes o muchas lluvias, afectaron los lugares donde vivían los roedores de la zona. Esto pudo haber obligado a los animales infectados y a sus pulgas a irse a lugares nuevos, buscando comida y refugio. Mientras se movían, cada vez tenían más contacto con las caravanas de comercio y los pueblos de los humanos, preparando el camino para que la peste viajara hacia el oeste por las rutas comerciales más usadas. Una vez que la peste comenzó a extenderse entre la gente en Asia, encontró caminos ya listos hacia el oeste. El mundo de la Edad Media estaba más conectado de lo que a veces imaginamos. Había muchas rutas de comercio, como la famosa Ruta de la Seda, que cruzaban Asia y la unían con el Medio Oriente y Europa. Estas rutas eran como las venas principales del comercio, por donde pasaban sedas, especias y otras cosas valiosas. Lamentablemente, también se convirtieron en caminos para las enfermedades. Los comerciantes, soldados y viajeros que iban por estas rutas, sin saberlo, llevaban la peste con ellos. Muchas veces, la llevaban en ratas y pulgas infectadas que se escondían en sus cargas o en sus barcos. Un episodio muy conocido, y no por bueno, que se cuenta sobre cómo llegó la peste a Europa es el sitio de Cafa. Cafa era un lugar de comercio de Génova, en la península de Crimea, en el Mar Negro. En 1346 fue atacada por un ejército tártaro, o sea, mongol. Cuentan que los tártaros, que también sufrían de la peste, decidieron usar una forma terrible de guerra con enfermedades. Se dice que usaron catapultas para lanzar los cuerpos de los muertos por la peste por encima de las murallas de la ciudad. Querían contagiar a los que defendían la ciudad. Aunque no se sabe seguro cuánto afectó esto, nos muestra cómo las guerras y el movimiento de los ejércitos también podían ayudar a que las enfermedades se extendieran. Desde puertos como Cafa, en la zona del Mar Negro, la peste se subió a los barcos de los comerciantes. Estos barcos, llenos de ratas, navegaron por el mar Mediterráneo. En octubre de 1347, 12 barcos grandes de Génova, que seguro llevaban marineros y ratones enfermos, llegaron al puerto de Mesina, en Sicilia. La gente de Mesina se asustó muchísimo por la enfermedad que apareció tan rápido. En pocos días, la enfermedad estaba por todas partes. Desde Sicilia, fue un saltito hasta Italia continental. Otros barcos la llevaron a puertos como Génova y Venecia. Una vez que se instaló en estas ciudades con mucho movimiento de barcos, era casi seguro que se extendería por toda Europa. La peste no se quedó solo en la costa. Avanzó tierra adentro, siguiendo los ríos, los caminos y las rutas de comercio. Se extendió hacia el norte por Italia, haciendo mucho daño en ciudades como Florencia y Siena. Cruzó los Alpes hacia Francia, España y Portugal. Para 1348, ya había llegado a París. Más tarde ese mismo año, cruzó el Canal de la Mancha y llegó a Inglaterra, seguramente por puertos del suroeste. Desde Inglaterra siguió avanzando sin parar hacia Gales, Escocia e Irlanda. También se movió hacia el este, llegando a Alemania, los Países Bajos y finalmente a Escandinavia para 1350. La velocidad era aterradora, llegó a todas partes. Los síntomas de la peste negra eran de verdad horribles y ayudaron mucho al terror que causaba. La forma más común era la peste bubónica. Se llamaba así por unas hinchazones dolorosas, llamadas bubones, que salían en el cuerpo de la persona enferma. Estos bubones usualmente salían en los ganglios linfáticos, sobre todo en la ingle, las axilas o el cuello. Podían crecer hasta ser tan grandes como una manzana y muchas veces eran de color oscuro o negro, lo que quizás ayudó a que la llamaran la peste negra. Otros síntomas eran fiebre alta, escalofríos, vómito, dolores muy fuertes en el cuerpo y sentirse muy enfermo. La enfermedad avanzaba muy rápido, daba miedo. Una persona podía parecer bien sana en la mañana, empezar con síntomas al mediodía y estar muerta por la noche. Esta forma tan rápida de empeorar asustó y aterró mucho a la gente de esa época. Había otras formas de la peste, todavía más mortales. La peste neumónica atacaba los pulmones. Causaba tos, dolor en el pecho y tos con sangre. Esta forma era muy peligrosa porque se podía pasar de una persona a otra por gotitas infectadas en el aire, sin necesitar pulgas.
La peste septicémica pasaba cuando la bacteria entraba directo a la sangre. Esto envenenaba rápido y causaba la muerte, muchas veces antes de que salieran los bubones. La cantidad de gente que moría por la peste negra era altísima. Para los que se enfermaban de la forma bubónica, la muerte llegaba entre 3 y 7 días si no se trataba, y no había un tratamiento que sirviera. La peste neumónica y la septicémica casi siempre mataban, muchas veces en 1 o 2 días. Aunque no se saben los números exactos, los historiadores de ahora calculan que entre el 30% y el 60% de toda la gente de Europa murió en el primer brote, entre 1347 y 1351. En algunas ciudades y lugares murió todavía más gente. Se dice que hasta el 70% o incluso el 80% de la gente falleció. Esto fue un desastre de población como nunca se había visto, ni antes ni después. El golpe para la mente de ver morir a tanta gente, y tan de repente, fue muy fuerte. La vida normal se acabó. El miedo a contagiarse se volvió grandísimo. La gente tenía miedo de estar cerca de los enfermos, hasta de su propia familia. Había tantos muertos que ya no se podían enterrar como siempre. Ver la muerte todo el tiempo, no saber quién sería el siguiente y sentirse sin poder hacer nada contra un asesino invisible, creaba un ambiente de mucho miedo y tristeza. Muchos creían que era un castigo de Dios o hasta el fin del mundo, como decían en los textos religiosos. Sección 5. La sociedad en caos. El costo humano. La peste negra destrozó la sociedad medieval, dejando destrucción a su paso. Los lazos familiares, muy importantes en la vida medieval, pasaron duras pruebas y muchas veces se rompieron por el miedo. Se cuenta que los padres abandonaban a sus hijos enfermos. Los esposos dejaban a sus esposas y las esposas a sus esposos. El miedo a contagiarse era tan fuerte que vencía las ganas de cuidar y la compasión. Muchísimos niños quedaron huérfanos, sin nadie que los cuidara. Las estructuras sociales que ayudaban en las crisis se derrumbaron por la presión de la peste, que avanzaba sin parar. Tantas muertes hicieron colapsar el orden social y los servicios básicos. Murieron tantos sacerdotes que no había suficientes para los últimos ritos o funerales. Esto dolía mucho a la gente religiosa, que creía estos ritos claves para salvarse. Médicos y curanderos también morían por montones por estar cerca de los enfermos. Las comunidades quedaron con menos ayuda para combatir la enfermedad. La ley y el orden sufrieron. A las autoridades les costaba mantener el control entre el caos y pánico general. Manejar a los muertos se volvió un problema gigante de organización. Los entierros tradicionales, con tumbas individuales y ceremonias, pronto fueron imposibles. Simplemente había demasiados cuerpos. En pueblos y ciudades, cavaron fosas comunes o fosas de la peste para los cadáveres. Cuentan que carretas llenas de cuerpos iban a los entierros día y noche. Ver así a los seres queridos, sin ceremonia, aumentaba el dolor y horror de los sobrevivientes. Era un recuerdo duro y constante de la gran tragedia a su alrededor. Un sentimiento de que todo estaba perdido y de desesperación llenó la sociedad medieval. Mucha gente de verdad creía que la peste negra era una señal del enojo de Dios, un castigo por los pecados. Algunos pensaban que era el apocalipsis, el fin del mundo según la Biblia. Esto llevó a una fe religiosa intensa. La gente iba a las iglesias o hacía penitencias extremas. A otros los llevó a no importarles nada o a solo buscar el placer, pensando, si la vida es corta, pues a disfrutarla. Sección 6. Impactos económicos. El trabajo y la tierra transformados. La consecuencia económica más rápida de la peste negra fue una gran falta de trabajadores. Como casi la mitad de la gente murió, quedaban muchas menos personas para trabajar la tierra, cuidar los animales o hacer trabajos con sus manos. Los campesinos y los trabajadores del campo fueron los más afectados. Los campos se quedaron sin arar, las cosechas se pudrieron sin recoger y los animales andaban solos sin que nadie los cuidara. Esta falta repentina de trabajadores tuvo un efecto muy grande en la economía del campo, que era lo más importante de la sociedad en ese tiempo. Los dueños de las tierras, como los nobles y los monasterios, se encontraron con que les faltaba mucha gente para cultivar sus fincas. Esta falta de trabajadores, aunque fue por algo muy triste, tuvo un efecto que nadie esperaba.
Cambió el poder entre los dueños de las tierras y los trabajadores que sobrevivieron. Como había tan poquitos trabajadores, los campesinos y los artesanos se dieron cuenta de que podían pedir más dinero por su trabajo. También podían pedir mejores condiciones para trabajar o más libertad. Si un señor no aceptaba lo que pedían, muchas veces podían encontrar a otro que sí quería pagar más u ofrecerles algo mejor. Esto fue un cambio muy grande comparado con antes de la peste, cuando los campesinos muchas veces estaban amarrados a la tierra y no podían negociar mucho. Algunos gobiernos trataron de congelar los pagos con leyes como el Estatuto de Trabajadores en Inglaterra, pero casi siempre era difícil hacer que se cumplieran. El valor de la tierra también cambió muchísimo. Como había muerto tanta gente, de repente sobraba mucha tierra disponible. Algunas tierras que se habían cultivado por muchas generaciones se abandonaron por completo porque ya no quedaba nadie para trabajarlas. Esto hizo que bajaran los precios de la tierra y los alquileres en muchas partes. Los dueños de las tierras tuvieron que adaptarse. Algunos cambiaron de sembrar cosas que necesitaban mucho trabajo, o sea, cultivar plantas, a criar ovejas, que necesitaba menos trabajadores. Este cambio tuvo efectos por mucho tiempo en el paisaje y en la economía del campo en varias partes de Europa, y ayudó a que creciera el negocio de la lana. En los pueblos y las ciudades, el impacto en la economía también fue grande. El comercio y los negocios se vieron muy afectados. Muchos artesanos y comerciantes con experiencia murieron, y por eso se perdió conocimiento y bajó la producción de cosas. Algunas industrias sufrieron mucho, mientras que otras se adaptaron o hasta salieron ganando con el tiempo. Por ejemplo, quizás la gente ya no compraba tantos artículos de lujo, pero seguían necesitando las cosas básicas. La peste también hizo que se reorganizaran algunas economías de las ciudades y las formas de trabajar. La recuperación de la economía fue lenta y no fue igual en todos lados, pero los cambios que empezaron fueron muy grandes y duraron mucho tiempo. Sección 8. Ecos a través del tiempo. Cicatrices y cambios a largo plazo. El primer brote terrible de la peste negra, entre 1347 y 1351, no fue el final de la historia. La peste no desapareció así nomás. Más bien, se convirtió en una pesadilla que se repetía para muchas generaciones de europeos. Volvía en oleadas, con nuevos brotes que golpeaban diferentes regiones cada pocos años o décadas, durante siglos. Aunque estas epidemias siguientes muchas veces afectaban zonas más concretas y quizás no eran tan terribles para todos como la primera vez, seguían causando muchas muertes y problemas. Esto quería decir que la gente de la Edad Media y de los primeros tiempos modernos vivía siempre con la sombra de la peste, un miedo que cambió mucho sus vidas y su forma de pensar. Vivir la peste y ver morir a tanta gente una y otra vez tuvo un gran efecto en cómo la gente pensaba sobre la religión y la muerte. Para algunos, esto hizo que su fe fuera más fuerte y los llevó a ser más devotos, de una forma más personal y sentida. Buscaban consuelo en la religión y se concentraban en preparar sus almas para la muerte. Pero para otros, que la Iglesia no pudiera explicar o detener la peste y la muerte de tantos curas hizo que la gente se hiciera preguntas y a veces que la Iglesia perdiera autoridad. El estar siempre pensando en la muerte también se vio en el arte y la cultura. Por ejemplo, se volvieron populares temas como la danza macabra o danza de la muerte, que mostraba esqueletos llevando a gente de todo tipo a sus tumbas. Algunos historiadores dicen que el susto tan grande de la peste negra y ver que las ideas médicas de ese tiempo no servían para explicarla ni curarla, pudo haber empujado, poquito a poquito, a que la gente pensara diferente sobre la medicina. Aunque el progreso no fue rápido, el desastre fue tan grande que quizás hizo que la gente le pusiera más atención a observar y a la experiencia práctica, en vez de solo confiar en los libros antiguos. La creación de medidas de salud pública como la cuarentena, aunque fueran muy sencillas, fue una respuesta basada en la experiencia a esta crisis. Pasarían siglos antes de que apareciera la idea de los gérmenes, pero quizás la peste sembró las primeras semillitas de duda sobre lo que se creía antes en medicina, impulsando a investigar más directamente. El impacto en la cultura también fue grande. Además de las imágenes tristes en el arte, la peste influyó en los libros y en lo que la gente pensaba. Se escribieron historias y cuentos sobre los años de la peste, guardando el recuerdo de ese horror para la gente del futuro. Vivir juntos un desastre tan grande creó un recuerdo histórico común para todos.
Además, los grandes cambios sociales y económicos que causó la peste ayudaron a que la gente viera el mundo de otra manera. Las cosas que antes eran seguras en el sistema feudal se tambalearon y empezaron a aparecer nuevas oportunidades. La peste negra, a su manera terrible, ayudó a cambiar la forma de pensar en Europa, además de cambiar cómo se veía y cómo vivía la gente. Sección 9. Un nuevo amanecer. Tras la oscuridad. La transformación después de la peste. Aunque la peste negra fue una tragedia humana terrible, que causó muchísimo sufrimiento y pérdidas, muchos historiadores también la ven como un momento súper importante en la historia de Europa. No fue solo algo que destruyó mucho, también fue, aunque suene raro, algo que trajo cambios muy grandes. El viejo mundo de la Edad Media, con sus reglas sociales tan estrictas y su forma de manejar la plata ya conocida, se debilitó muchísimo porque murió mucha gente. Este desorden, aunque fue muy doloroso, abrió la puerta a cosas nuevas y aceleró cambios que ya estaban empezando en algunos lugares, llevando finalmente a Europa hacia un futuro diferente. Una de las consecuencias más importantes a largo plazo fue que el sistema feudal, sobre todo en Europa occidental, se fue acabando poquito a poco. La gran disminución de gente causó una falta grandísima de trabajadores, y eso, como ya vimos, les dio más poder a los campesinos que sobrevivieron. Ellos podían pedir mejores pagos, más libertades y menos tareas pesadas para sus señores. La servidumbre, que era estar atado a la tierra y tener que obedecer siempre al señor, empezó a disminuir en muchas partes. Aunque los nobles y los dueños de las tierras al principio no querían estos cambios, la situación económica muchas veces los obligó a aceptarlos. Esto permitió que algunas personas pudieran mejorar su vida, y poco a poco, la economía del campo se volvió más flexible y con más movimiento. La falta de trabajadores también empujó a que se inventaran nuevas tecnologías y se usaran máquinas para ahorrar trabajo. Como había menos gente para trabajar, había más ganas de encontrar formas más rápidas y mejores de hacer las cosas. Esto pasó en la agricultura, donde se empezaron a usar más fácil herramientas nuevas o formas diferentes de sembrar. También pasó en otras industrias. Por ejemplo, algunos historiadores dicen que la invención de la imprenta en el siglo siguiente, aunque no fue por culpa directa de la peste, apareció en un mundo donde el trabajo de la gente valía más, y eso pudo hacer que un invento así fuera más interesante. Al final, la peste negra, con todo lo terrible que fue, ayudó a preparar el camino para que la cultura y las ideas florecieran en el Renacimiento. La crisis tan grande que causó hizo que la gente se preguntara sobre las cosas que antes creía seguras y buscara nuevas respuestas. Los cambios en la economía crearon nueva riqueza para algunos, y esa plata se pudo usar para apoyar el arte y el estudio. Aunque sería muy simple decir que la peste causó el Renacimiento, sí ayudó a crear una Europa muy cambiada, con más energía y, quizás, más abierta a nuevas ideas y a ver el mundo de otra forma. Europa salió de la oscuridad de la peste golpeada y con cicatrices, pero también fuerte y lista para una nueva época,